En la encrucijada entre los vertiginosos avances tecnológicos y el vasto conocimiento científico que caracterizan nuestra era, se encuentra un contraste sorprendente con la persistencia de creencias arraigadas en mitos y supersticiones en muchas personas. A pesar del acceso sin precedentes a información verificada y a la evidencia empírica proporcionada por la ciencia, hay quienes se aferran a narrativas mitológicas y a ideas que desafían el rigor científico. Este fenómeno refleja una dicotomía entre el progreso intelectual y la resistencia al cambio en la percepción del mundo, donde la tradición y la fe en lo inexplicable chocan con la racionalidad y el pensamiento crítico. En este cruce de caminos, se plantea un desafío fundamental para la sociedad moderna: encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y el respeto por la diversidad de creencias, mientras se promueve una comprensión más profunda y fundamentada del mundo que habitamos. Sorprende la cantidad de personas que tienen pensamientos arraigados en mitos, alejados de la razón y totalmente atrasados frente a los avances de la tecnología. Un ejemplo muy claro de esta afirmación sucedió hace poco tiempo, en pleno 2023, cuando un predicador de una iglesia hace la introducción de su sermón con frases totalmente desalentadoras. Dice en voz alta y desafiante, totalmente ajeno al error garrafal que estaba cometiendo: no se metan con mi imaginación, pero yo me imagino cuando Dios creó al hombre, la ternura y la habilidad con la que formó un muñequito de barro, y luego le sopló en la nariz su aliento de vida. Una afirmación como esta, en pleno siglo XXI, puede dejarnos atónitos. Tal vez sería aceptable en los años 40 o 50, donde las personas aún desconocían muchas cosas con relación a la ciencia. Pero en la actualidad, un comentario como ese evidencia la miopía con la que algunas personas se acercan a las Sagradas Escrituras. Si nos centramos en ese pasaje bíblico en especial donde la Biblia habla de la creación del hombre, y lo estudiamos con seriedad y a conciencia, descubriremos que Dios en su palabra es bastante literal. Son algunas personas las que le ponen misticismos y crean dogmas, por el simple hecho de no detenerse a reflexionar. Su falta de entendimiento los lleva a inventar fábulas que tergiversan el mensaje y deforman la doctrina. Revisando 19 versiones de la Biblia, encontramos que solo 3 de ellas tienen una traducción errada en este pasaje y usan la palabra arcilla, la Reina Valera revisada 1977. Palabra, Hispanoamérica. La palabra, España, BLP. Veamos el pasaje en la Biblia de las Américas, con una traducción correcta de este pasaje en particular. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando nos vamos al texto original en hebreo, la palabra que se usa en este pasaje es ktala, que es un sustantivo en femenino, y significa tierra, suelo, o incluso país. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que Dios tomó del polvo de la tierra, y formó al hombre. Formó, no quiere decir que hizo un modelo de barro, la palabra usada aquí es ya hace, que se pronunciaría asá. Y significa, él hará. Si hacemos un análisis de lo que aquí está realmente sucediendo, podemos encontrar varias cosas, y podemos partir de lo que sabemos de nosotros mismos. Preguntémonos, ¿de qué estoy hecho? Y, automáticamente aparecería en nuestra mente la respuesta, de carne y hueso. Ahora, ¿de qué están hechos la carne y los huesos? En este punto debemos deshacernos de todo mito, y pensar con claridad, desde lo real, lo tangible. Desde la perspectiva de la química y el ADN, los seres humanos estamos compuestos por una intrincada red de moléculas y biomoléculas que forman los componentes básicos de la vida. En un nivel fundamental, nuestras células están compuestas principalmente por agua, proteínas, lípidos y carbohidratos, que proporcionan la estructura y la energía necesaria para mantener la vida. Sin embargo, lo que distingue a los seres humanos es su material genético único, codificado en el ADN, que contiene instrucciones precisas para la síntesis de proteínas y el funcionamiento de cada célula. A través de la replicación y la transcripción del ADN, se transmiten características hereditarias de generación en generación, dando lugar a la diversidad y complejidad de la especie humana.
En última instancia, nuestra composición química y genética es la base de nuestra biología y define gran parte de lo que somos como seres individuales y como especie. ¿Quién si no solo Dios puede hacer algo tan preciso, tan perfectamente sincronizado, partiendo del polvo de la tierra? Estos elementos químicos que componen el cuerpo humano se encuentran en la tierra y, por lo tanto, en el suelo. La mayoría de los elementos que forman parte de los seres humanos son comunes en la corteza terrestre y se encuentran en diferentes proporciones en el suelo y en otros componentes del medio ambiente. Por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro y el magnesio son algunos de los elementos más abundantes en el cuerpo humano, y todos estos elementos también se encuentran en el suelo. Estos elementos son absorbidos por las plantas a través de las raíces y luego pasan a los animales, incluidos los seres humanos, a través de la cadena alimentaria. Por lo tanto, podemos decir que los elementos químicos que componen los seres humanos tienen su origen en el suelo y en la tierra. En este punto, no nos imaginaríamos a Dios haciendo un muñequito de barro, pero, sí, vemos al gran arquitecto de la vida, diseñando un ser maravilloso, a partir del polvo. Como polvo, nos referimos a partículas muy pequeñas, átomos, células, elementos químicos que han sido ordenados y dispuestos de forma perfecta, y, por último, lo que Dios hace es infundir el aliento de vida a ese maravilloso diseño, y allí el hombre se convierte en un ser viviente. Lo que ningún científico haría partiendo solo del polvo de la tierra sin tener a la mano células vivas. Crear vida es un poder que solo Dios tiene, infundir o soplar aliento de vida. El proceso de reproducción en los humanos parte de ese mismo punto. Dos células microscópicas se unen para generar una transformación que dará origen a un nuevo ser humano, pero todo parte de elementos químicos microscópicos. No de un muñequito de arcilla o barro. En la medida que nuestras mentes busquen el verdadero significado de la palabra de Dios, Él nos revelará verdades sorprendentes, nos maravillaremos de su gran poder y gloria y veremos su creación y su presencia en todas partes. No debemos convertir la palabra de Dios en una fábula infantil, por el simple hecho de no entender o por desconocimiento. Vivimos en la era del acceso directo al conocimiento, pidamos a Dios que nos dé el discernimiento para acercarnos a su palabra y dejarnos sorprender de su sabiduría y poder, y de esta forma ayudar a otros a que comprendan mejor la existencia de Dios Todopoderoso. La ciencia y la fe no tienen que ir en contravía, la ciencia y la fe deben ir de la mano, la misma Biblia nos lo enseña, cuando nos habla de la ciencia y la sabiduría en los Proverbios de Salomón. Proverbios 2, 6-11. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás, y protege a los que viven honestamente, cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad, y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón, y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá, y el entendimiento te cuidará. Si te ha gustado este contenido, haz clic en la manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Subimos contenido todos los días.